Hoy vamos a hablar sobre la técnica del proceso oxicorte. La técnica de oxicorte se presenta como un procedimiento auxiliar de la soldadura, mediante el cual se puede seccionar metales mediante su combustión local y continua en presencia de un chorro de oxígeno. En condiciones normales, a temperatura ambiente, el acero en la atmósfera sufre un proceso de oxidación, que es lento y no combustible, dado de la que la proporción de oxígeno en la atmósfera se encuentra aproximadamente de un 20%. No obstante, si esta oxidación se realiza bajo una atmósfera de oxígeno superior al 88%, y a temperatura de alcance de la combustión del acero 870 grados Celsius, él se hace combustible. Por lo tanto, para que exista oxicorte al metal se le debe calentar o oxidar bajo una atmósfera adecuada, proyección de oxígeno puro, por lo que se consigue su quemado violento y por lo tanto dará lugar al oxicorte. El oxicorte tiene una buena aplicación en aceros al carbono y aceros de baja aleación. Caracterización del oxicorte. A continuación, se relacionan las condiciones que son necesarias para que tenga lugar el proceso de oxicorte. El metal debe inflamarse en presencia del oxígeno. La temperatura de inflamación del metal debe ser inferior a la de fusión. El óxido, producto de combustión producido, debe tener un punto de fusión inferior al del metal. El óxido debe ser desalojado por el chorro de oxígeno. De lo anterior se deduce que el proceso de oxicorte es una combustión y no una fusión, por lo que el contenido de aditivos y otros elementos al acero es muy importante en el proceso de oxicorte, dado que modifica sustancialmente la capacidad de combustión del acero. Descripción del proceso de oxicorte. La técnica de oxicorte comienza con el precalentamiento. Para ello, con el soplete utilizado, parte de oxígeno y el gas combustible, crea una llama de precalentamiento formada por un anillo perimetral en la boquilla de corte. Acercando la llama de precalentamiento a la pieza, ésta se calienta hasta alcanzar la temperatura de combustión, aproximadamente 870 grados Celsius. Se sabe que la pieza ha alcanzado esta temperatura porque el acero va adquiriendo tonalidad anaranjada brillante. Una vez alcanzada la temperatura de ignición en la pieza, se actúa sobre el soplete para permitir la salida por el orificio central de la boquilla del chorro de oxígeno puro, por lo que se consigue enriquecer en oxígeno la atmósfera que rodea la pieza precalentada, y así, utilizando la llama de precalentamiento como agente iniciador, dar lugar a la combustión. El precalentamiento. Su misión principal de la llama de precalentamiento es la de elevar la temperatura de la pieza hasta una temperatura de inyección de 870 grados centígrados y de servir como agente activador de la oxidación una vez que se dé la salida de chorro del oxígeno puro. La llama de precalentamiento puede alcanzar temperaturas de entre 2425 y 3320 grados centígrados, dependiendo del tipo de gas combustible y de la riqueza del oxígeno de la mezcla. Mediante las dos válvulas que se incorporan en el soplete, se puede actuar sobre la pieza sobre la proporción de oxígeno y el gas de la mezcla. El chorro de corte. Para que se produzca el proceso de oxicorte, es necesario que la oxidación del acero se produzca a la temperatura de ignición del material y bajo una atmósfera de oxígeno. Para que se dé lugar el proceso de oxicorte, la pureza del chorro del oxígeno debe ser del 99.5% o superior. Una pérdida de pureza del 1% implicaría una pérdida de velocidad de avance del corte en el entorno del 25%, y esto a su vez conllevaría al incremento del consumo de oxígeno del otro 25%. Aproximadamente, con una pureza de chorro de oxígeno del 95%, es imposible la acción de corte por oxidación, y lo que se conseguiría es una fusión y limpieza del metal. Tipo de gas combustible. De entre los gases combustibles de uso industrial, la mayor velocidad de corte se consigue con el acetileno. También puede usarse lo que es el propano o butano, aunque no es recomendable para espesores pequeños, dado que las deformaciones originadas son grandes al estar la llama menos concentrada.
El equipo empleado para los procesos de oxicorte es muy similar al equipo de soldadura oxiacetilénica. La boquilla del soplete tiene una disposición especial, de tal forma que permite canalizar el oxígeno por un lado y conseguir la mezcla oxígeno-acetileno por otro.